Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Graneros de José. Hoy es día 2 de octubre del 2024, miércoles, y en España son ahora las 6 de la tarde, 6 y un minuto aproximadamente. Bien, hoy vamos a continuar con, hoy vamos a hacer un especial, como les había dicho, pero primero anunciarles el vídeo que veremos entonces el viernes, Dios mediante, que se titula, es Deuteronomio, libro 1, y el capítulo 4, que se titula Una situación repugnante. Ese es el vídeo programado, si no hay ninguna novedad, para el viernes próximo. Y bueno, en cuanto a lo que nos toca para hoy, pues vamos a ver, es este. Hoy nos toca este especial que les dije, que es muy interesante y muy del Kairos que estamos viviendo, especialmente con los actuales acontecimientos. El mundo está muy convulso, ustedes lo saben. Tenemos esa situación en Ucrania, esa situación ya explosiva en el Líbano, que ya se ha extendido no solo a Hamás, sino al Líbano. Esa situación en Israel, quiero decir, que se ha extendido a Hamás y después de Hamás ahora al Líbano, y también ya Irak está implicada con ese bombardeo donde parece ser que un misil ha destruido incluso la sede del Mossad. Y luego tenemos también en Estados Unidos una situación muy convulsa con el tema de las elecciones, de los fraudes que se están preparando ya de antemano, diciendo que si se van a retrasar varios días para contar los votos, o sea, como la otra vez preparando el fraude por correo. Ahora también resulta que han autorizado a 250.000 personas que no debían, que estaban erróneamente en el censo. Parece ser que ya no lo pueden evitar y ahí hay 250.000 personas que suponemos que van a votar pues al quien les ha registrado ilegalmente. Y bueno, también se habla mucho de una posible guerra civil en Estados Unidos. Está el tema de lo del destape de las élites con la pederastia, con este asunto de primero que fue de Jeffrey Epstein y ahora con el Daddy el negro que parece que tiene una red donde están implicados pues la gente de Hollywood, del espectáculo, los políticos, banqueros, en fin, de todo. Parece que la cosa está muy caliente, pero muy, muy caliente. Y por otra parte, ustedes saben que en este blog se está proclamando el mensaje de tabernáculo del doctor Stephen Jones, que está siendo muy certero, especialmente para el 2024. Les invitamos a que revisen las etiquetas del año 2024, que revisen también la etiqueta del blog Tabernáculos, futura destrucción de Jerusalén. Y bueno, parece ser que el doctor Stephen Jones ha visto desde hace tiempo que el 2024 va a ser el punto final de Israel. Poco fuerte decirlo, pero parece ser que esta situación que se está desencadenando va a ser precisamente el final, ¿no?, del sionismo. Saben que la primogenitura de Edom ha terminado, que Edom está metida en la judería, y como eso ya finalizó, pues ahora ellos no tienen la primogenitura. Ellos ellos quizás piensen que ahora las cosas le van a salir como con la guerra de los 6 días y de todo eso, que se lo llevaron de calle, pero ahora les va a resultar todo lo contrario, ¿no? Y entonces ya no tienen
digamos, en santo de cara y por lo tanto vienen mal dadas para Israel y para Jerusalén. Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo porque vienen también muy mal dadas seguramente para Estados Unidos, que son los que están apoyando este genocidio tremendo allí, incluso han colaborado para detener esos misiles que han lanzado los iraníes y demás, incluso están hablando de enviar tropas, en fin, que la cosa está muy, muy caliente. Y bueno, vamos a ver, el otro día pues tocaba este FFI, que era el del FFI, Foundation for Intercession, del doctor Stephen Young, que titulado ¿Quién es? O ¿Quién es este? Que hace referencia a Edom, no, que no hace referencia a un texto que muchos lo aplican mal, se lo aplican al Señor, pero no es el Señor. ¿Quién es este? Es Edom, es un impostor, ¿no? ¿Quién es este que viene? Esaú, vamos, un impostor, pues Esaú es Edom, ¿no? Representa a Edom. ¿Quién es este que viene de Bosra con vestidos bermejos, este hermoso en su vestido, que marcha con la grandeza de su poder? Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. Bueno, el Señor, bueno, Stephen en este post nos demuestra que no se refiere al Señor, sino a Esaú, y este es el texto de Isaías 63:1. Es el que vamos a tocar hoy. Ya le digo que es como si estuviésemos viviendo la escatología final, final, pero en directo, ¿no? Online, online y en directo, en tiempo vivo, ¿no? Vamos a ver. Se titula ¿Quién es? O ¿quién es este? ¿No? Es el número 434 de septiembre del 2024. Pronto también les pondremos del de octubre, que ya ha salido. Ahí lo tengo ya para poderlo revisar, trasladar y revisar y colgarlo en el blog. Bien, Isaías 63:1 pregunta: ¿Quién es este que viene de Edom con vestidos resplandecientes, de Borra, este majestuoso en su vestidura que marcha en la grandeza de su poder? Muchos comentaristas malinterpretan esta pregunta, así como todo el pasaje, principalmente porque no conocen la historia de Edom y las profecías al respecto, por lo que suponen que es Cristo quien viene de Edom y no Edom mismo. Perdonen que voy a buscar un pequeño vídeo, se lo voy a poner a ustedes, donde venían unas declaraciones de los judíos, muy ufanos y muy orgullosos y muy arrogantes y muy despreciativos de todos los demás, y usan precisamente este texto. Permítanme que lo busque. Bien, yo puse esta nota, están viendo en pantalla mi Telegram, mi canal de Telegram de Graneros de José, y ahí en pantalla yo tengo aquí, este es el comentario que yo puse, y aquí abajo está el vídeo que ahora se lo voy a poner. Y el comentario que yo puse delante es: pobrecitos, no saben que están destinados a ser pisados en el lagar de la ira de Dios. No se pierdan el próximo vídeo de Graneros de José para que entiendan ¿quién es ese que viene de Edom en Isaías 63:1? ¿Quién es este que viene de Edom con vestidos resplandecientes de Borra, este majestuoso en su vestidura que marcha en la grandeza de su poder? Que es el vídeo que estamos grabando hoy. Bien, este es el vídeo, y vamos a ver, yo se lo voy a ir leyendo por si acaso, porque esto está en inglés, pero parece que está subtitulado. Vamos a Bien, esto es lo que dicen estos rabinos y algunos políticos. Tal vez no deberías decirle, tal vez no deberías decirle a nadie que dije esto, pero ¿conoces todos esos mitos sobre los judíos controlando el mundo, o al menos queriendo controlar al mundo? En realidad son ciertas. Nuestro objetivo como pueblo judío durante los últimos 3300 años, desde la revelación en el Sinaí, ha sido controlar el mundo.
Fíjense que casi todos lo dicen con sarcasmo, con burla, como con una soberbia tremenda y un desprecio tremendo hacia los goyín, hacia los no judíos. Los judíos controlarán el mundo, ya sea que lo ames o lo odies. Dice, es un hecho, está escrito en un libro que incluso los no judíos admiten que es el libro de Dios, así que aquí no hay discusión. En Isaías capítulo 63, ese es el texto que vamos a estudiar hoy, el día del día grande y terrible del Señor dice que el Señor saldrá de un lugar llamado Edom y aplastará a Edom. Ahora, aquí solo soy un locutor, ¿vale? En la comprensión judía, Edom en realidad se refiere al cristianismo. Fíjense qué ceguera, madre mía. Fíjese que no, este que acaba de hablar no se da cuenta que Edom son ellos, porque Edom está, ya saben ustedes, todos los que siguen este canal, el Blog Tabernáculo y demás, está incluido en la judería, fueron absorbidos en el año 163 antes de Cristo o 183, algo así, fueron absorbidos por la judería, por lo tanto, Edom ahora está metido en la judería y los judíos y Edom, mezclados con Edom, están llamados a cumplir dos conjuntos de profecías, las relativas a la higuera maldita, a Judá, y las relativas a Edom. Entonces saben que Edom tenía que recuperar la primogenitura, porque fue la palabra profética que le dio Isaac a Esaú, después de que Jacob le había robado la primogenitura, le dijo, bueno, llegará un tiempo en que tú te quitarás el yugo y tomarás la primogenitura. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora, por eso fue la formación del Estado de Israel y de todo eso. Pues bueno, el Señor le estaba dando el chance a Esaú Edom para que se mostrara indigno de tenerla. Ese plazo, que fueron creo que 76 años, se les ha terminado y por lo tanto ahora ellos ya no tienen la primogenitura. Dice que Edom son los cristianos y no se dan cuenta, tan ciegos, que Edom son ellos y que están cumpliendo las profecías de Edom. Dice, bueno, dice este nuevo rabino, dice, preguntando qué va a pasar con los no judíos, ¿serán destruidos o aniquilados? Este se ríe mucho, verán, y se mueve. ¿A quién? Alguien preguntó, ¿a quién le importa? O sea, no tienen ninguna importancia los Goyín. Bueno, como nación dejarán de existir incluso como individuos. Cada individuo, no hay supervivientes, todos van a morir. No solo como nación dejarán de existir incluso como individuos. Como no judíos se acabó, como no judíos se acabó, su personalidad, tal como existen independientemente, no existirán más, ya terminaron. En terminología moderna lo llaman genocidio cultural. Los progresistas tienen un término para ello, se llama genocidio cultural. Y usan entonces la opinión de quien dice Karka Kopnei es que serán aniquilados. Básicamente aprenden que habrá un genocidio cultural, o sepan que habrá un genocidio cultural. ¿Sabes qué? Los goyín, es decir, los no judíos, tal como existen, como no judíos, eso se acabó. Bueno, este rabino anterior
bueno, se olvida que algunos van a dejar para que sean sus robots, sus esclavos, porque dicen que cada judío le corresponde como 1800 o no sé cuántos esclavos, ¿no? ¿Dónde habrán sacado esa cifra para servirles a cada judío como 1800 o no sé, cerca por ahí, que creo que son 2000, cerca de los 2000. Bueno, y este que está en pantalla, dice: los judíos dirigen el espectáculo en el mundo, no porque quieran, porque eso es lo que Dios quiere. Y está escrito en la Torá que los no judíos admiten que es la palabra de Dios, se refiere a la Biblia. Si no lo admiten, ¿cuál es la prueba? Pero en la Torá dice que en cada nación que estés siempre serás lo más destacado del lugar. Aunque somos una comunidad muy pequeña en comparación con Estados Unidos, dice 300 millones de estadounidenses, 5 millones de judíos, sin comparación. Pero los judíos están en todas partes. Todos los asistentes de Trump son judíos. Todos los asistentes de Steve Jobs, judíos. Obama, judíos, todos por ahí. Judíos reformistas, judíos conservadores, judíos hasídicos, judíos conversos. Todo es de alguna manera. Lo mismo ocurre en España. Lo mismo sucede en muchos países diferentes. Bueno, se está diciendo una verdad de la Biblia, porque supongo que se refiere a Deuteronomio, estarás siempre, Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia, escuchen el título en la Reina Valera, bendiciones de la obediencia, estarás siempre arriba y nunca abajo, serás por cabeza y no por cola, pero vienen primero las condiciones, si es que me obedeces, si es que te sometes a mí, si cesas en tu rebelión contra Yahvé, de ser contrario a Yahvé. Y estos, pues no lo son rebeldes, desprecian a Yahvé, desprecian la palabra de Dios, se guían por el Talmud babilónico. Imagínense. Bueno, este nuevo, el que está en pantalla, dice: en lugar de odiar al pueblo judío, deberíais amarnos. Deberíais besarnos los pies. Nosotros somos el pueblo elegido, no tú. En realidad deberías mirar la verdad y comprender que el pueblo judío es el mayor regalo para la humanidad. Bueno, está claro, no hay nada que objetarle a este buen hombre, ¿verdad? Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muchos comentaristas, volvamos al texto nuestro, malinterpretan esta pregunta, así como todo el pasaje, principalmente porque no conocen la historia de Edom y las profecías al respecto, por lo que suponen que es Cristo quien viene de Edom y no Edom mismo. La pregunta que se plantea es: ¿quién es este? Se nos pide que cuestionemos la identidad del que viene de Edom, como diciendo: ¿quién es este? ¿Mm? El texto parece dar por sentado que no lo sabemos. Para obtener el contexto más amplio de Isaías 63:1 debemos volver al capítulo anterior. Siguiente epígrafe: dos ciudades. Isaías 62 describe a la Nueva Jerusalén como una novia, y cuando comparamos esto con Apocalipsis 21:2, sabemos que esta es la novia de Cristo. Pablo se refería a la novia como Sara, la ciudad celestial, Gálatas 4:23. Por supuesto, esta ciudad contrasta con la esposa esclava, que representa el antiguo pacto, y la ciudad terrenal de Jerusalén, que, según dice Pablo, debe ser expulsada junto con sus hijos. Hoy estamos viendo la preparación para la expulsión de Jerusalén en favor de la ciudad celestial. Escuchen, hoy estamos viendo la preparación para la expulsión de Jerusalén en favor de la ciudad celestial, hecha a la esclava, Jerusalén, y a sus hijos, los judíos, que son los ismaelitas espirituales, porque si son hijos de Agar, son ismaelitas espiritualmente hablando. Isaías 62:12 dice de la Nueva Jerusalén: y los llamarán pueblo santo, redimidos de Yahvé, y a ti te llamarán ciudad buscada,
no desamparada. A esto le sigue inmediatamente Isaías 63:1, citado anteriormente. Es un soliloquio en el que Cristo parece murmurar entre dientes cuando ve a alguien que finge ser él. Ven a este hombre vestido gloriosamente que viene de Dion, de Edom y de su capital Bosra. Isaías 63, 1 al 3 dice: ¿Quién es este que viene de Edom con vestidos de colores resplandecientes de borra? Punto suspensivo. Dice: soy yo, no él, el que habla injusticia, poderoso para salvar. ¿Mm? Es como si murmurara al Señor eso. ¿Por qué rojo tu vestido? Tus vestidos como los del que pisa el lagar. He pisado yo solo el pisón, el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. También los pisé en mi furor y los pisoteé en mi ira, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis vestiduras. En este pasaje Jesucristo mira a su rival, que afirma ser el poseedor de la primogenitura y dueño del mundo, y murmura: ¿quién es este bromista? ¿Por qué se hace pasar por mí? El rival de Jesús, de Edom, lleva vestimentas de colores rojas resplandecientes, vestimentas rojas de colores resplandecientes, como si hubiera estado pisando el lagar él. Pero Jesús dice que ha pisado las uvas él solito. Nadie lo ha ayudado, por lo que nadie más debería tener esas vestiduras manchadas de sangre. ¿Eh? Edom significa, bueno, de las uvas, ¿no? Edom significa rojo, por lo que incluso sus gloriosas vestiduras revelan su identidad. No está regresando de una guerra contra Edom, sino que es Edom, que ha derramado la sangre de los santos y ha estado fomentando el derramamiento de sangre en todo el mundo. Está claro, ¿no? Y en este fin de siglo también con el genocidio actual. En el contexto de Isaías 62, este hombre que viene de Edom representa también a la Jerusalén terrenal. La ciudad celestial se describe en Isaías 62:12, seguida por el contraste en Isaías 63:1. La revelación de Isaías también sugiere una conexión entre la ciudad terrenal y Edom. En 1967, los edomitas, bajo la bandera del sionismo, tomaron el control de Jerusalén. Repito, en 1967, los edomitas, bajo la bandera del sionismo, tomaron el control de Jerusalén. Fíjate si son arrogantes y ciegos, que incluso ya menosprecian de tal forma al resto de la gente y se creen tan los amos del mundo y se creen que dominan, ¿no? Porque es que en realidad es así. A Estados Unidos, con su dinero y con sus políticos comprados en Estados Unidos, el Congreso y el Senado completos prácticamente, y ya no ocultan que sus ambiciones no son solamente el territorio de Israel, es el Líbano, es el gran Israel, que dicen que tiene que ir hasta Irán, hasta esa zona por lo menos allá, ¿verdad? El gran Israel, y no solo eso, ellos quieren todo el mundo, lo acaban de oír de su propia boca. Bien, en el contexto, bandera, y tomaron el control de Jerusalén, decíamos. Jesús se indigna por la afrenta de este hombre, ¿no? En cada una de las afirmaciones de los versículos anteriores se debe hacer énfasis cada vez que se utiliza la palabra yo, porque Jesús nos está diciendo: yo hice esto y yo hice aquello. Edom no puede atribuirse el mérito de ello, el mérito. Siguiente epígrafe: el derecho de nacimiento de José, o la primogenitura de José. El mandato de dominio de Génesis 1:26 y el mandato de fecundidad o fructificación, como prefieran, de Génesis 1:28, creced y multiplicarnos, producir los hijos de Dios, ¿no? Son los dos elementos principales de la primogenitura. Jacob dividió la responsabilidad de la primogenitura dándole a Judá el dominio, porque después estaba también el sacerdocio, ¿no? Por esos dos elementos principales, el mandato de fecundidad y el mandato de dominio. Jacob dividió la responsabilidad de la primogenitura dándole a Judá el dominio, Génesis 49:10, y a José el derecho de filiación, que es producir hijos con el fruto del Espíritu, o hijos que den el fruto, que manifiestes el fruto del Espíritu.
El hijo de José, Efraín, que significa doble fecundidad, representa el mandato de fecundidad de Génesis 49:22. El mandato de dominio fue separado de la primogenitura y dado a Judá, pero ¿a qué? Hasta que venga Silo, o Silo, si lo prefieren, Génesis 49:10. La primogenitura misma permaneció con el mandato de fecundidad dado a José, primero de Crónicas 5, versículos 1 y 2. Esta primogenitura fracturada comenzó a recomponerse cuando Cristo vino como Silo, el príncipe de paz, Isaías 9:6. Él vino como rey para recibir el mandato de dominio y con él también vino el sumo sacerdocio. Anteriormente Dios había desgajado el sacerdocio de la primogenitura junto con el mandato de dominio, pero cuando Cristo vino, Él reclamó ambos una vez más, debido a que Él era de la tribu de Judá, no de Leví. No era elegible para ser un sumo sacerdote del orden arónico. En cambio, Él provenía del orden de Melquisedec, que no tenía restricciones genealógicas. Cuando el rey y el sacerdote se unieron en Cristo a través del orden de Melquisedec, solo quedó el derecho de nacimiento mismo, es decir, la primogenitura misma, que es la parte principal de la primogenitura, principalmente el mandato de fecundidad o fructificación para ser reunidos y producir a los hijos de Dios, que es lo que se va a hacer ahora en la segunda venida. Siguiente epígrafe, la túnica identifica al titular del derecho de nacimiento, la túnica de colores. La segunda venida de Cristo está descrita en Apocalipsis 19:3. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién hace referencia? Al manto de José, que fue teñido en sangre cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto y luego pues lo mancharon en la sangre de alguna oveja o alguna cabra que mataron para engañar a su padre diciendo que lo había matado una fiera. La sangre en su manto lo identifica como un tipo de José, el poseedor de la primogenitura, quien en las Escrituras es el único cuyo manto fue teñido en sangre. Leemos esto en Génesis 37:31. Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un macho cabrío y mojaron la túnica con la sangre. Por eso, cuando Cristo viene por segunda vez, su manto lo identifica como el sucesor de José, el heredero de la primogenitura. Primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Recordemos que Jacob, el padre de José, le dio el manto multicolor en Génesis 37:3 para identificarlo como el heredero de la primogenitura. Cualquier extraño lo habría notado inmediatamente y habría entendido que él era el heredero legítimo o designado. Así, en Isaías 63 el énfasis en el manto es significativo. Pensemos en él como el manto de José, que Jesucristo llevaba puesto cuando vio a Edom acercarse con un manto suyo que estaba teñido en sangre, manto rojo. ¿Quién es este impostor, no? ¿Quién es este impostor? Esaú Edom, siguiente epígrafe. El punto es que el que viene de Edom, no es Cristo, sino un impostor. El que viene de Edom, de hecho, es Esaú Edom, pretendiendo ser el heredero de la primogenitura. Esaú Edom pretendiendo ser el heredero de la primogenitura. El derecho de Esaú a la primogenitura se basa en el hecho de que él era el hijo, o se basaba en el hecho de que él era el hijo primogénito. En segundo lugar, cuando Jacob engañó a su padre para que le diera el dominio, Esaú tuvo una queja legítima contra Jacob, ¿verdad? Porque se la habían birlado con engaño. Génesis 27:24 nos dice, entonces Isaac, su padre, le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió, lo soy. Esta fue una mentira descarada y un caso de identidad robada. Jacob se hizo pasar por Esaú para engañar a su padre y conseguir que le diera la primogenitura. Más tarde, cuando Esaú llegó y descubrió que Jacob le había robado la primogenitura, Isaac también reconoció el problema, pues le dijo a Esaú
en Génesis 27:40. Cuando tengas el dominio, quebrarás su yugo de tu cervido, de tu cuello. En otras palabras, llegaría el día en que Jacob tendría que ceder el mandato de dominio a Esaú. El mandato de dominio era la mitad de la primogenitura total. En 1948, cuando se funda el Estado de Israel, mal llamado Israel, porque debería haberse llamado Judá o como mucho Judá Edom, ¿eh? Se hizo en 1948, cuando los británicos se retiraron de Palestina y se hizo la bandera israelí, Jacob, es decir, la unión Jac es Gran Bretaña, Jac es la abreviación, la contracción de Jacob, o Jacob en inglés, ¿no? Fue quien le devolvió la primogenitura a Esaú, porque Inglaterra la controlaba y le entregó a Esaú, a Edom, le entregó la primogenitura. Claro, Esaú Edom estaba mezclado con los judíos. Pocas personas entienden esto porque al no conocer la historia no se dan cuenta de que Edom fue absorbida por el judaísmo en el año 126 a.C. Él había hecho 163 o 183 o algo así, pues 126 a.C. Por lo tanto, el judaísmo ha tenido más de un conjunto de profecías que cumplir. El sionismo, repito, esto le enfatizo porque va en negrita y subrayado también. El sionismo es el cumplimiento del deseo de Esaú Edom de recuperar lo que perdió ante Jacob en Génesis 27. El Estado de Israel es en realidad el Estado de Edom y está cumpliendo todas las profecías del fin de los tiempos sobre Edom. Así como Jacob asumió la identidad de Esaú y ha pretendido ser Esaú, también Esaú ha asumido hoy la identidad de Jacob en 1948 y ha estado pretendiendo ser Jacob. En el primer caso esto fue posible gracias a la ceguera de Isaac y en 1948 esto fue posible gracias a la ceguera de la iglesia laodicense. Eres ciego, miserable, pobre y desnudo. La ley del primogénito. Siguiente epígrafe. En algún momento de la historia, Jacob tendría que devolverle la primogenitura a Esaú, para que éste tuviera tiempo de demostrar que no era digno de ella. Otra forma de decirlo es que aquel que tiene la autoridad del mandato de dominio debe usar esa autoridad para engendrar a los hijos de Dios, como decíamos antes, que produzcan frutos de justicia, el fruto del Espíritu Santo, para engendrar a los hijos de Dios y de este modo cumplir con la responsabilidad de la primogenitura. Y su fruto precisamente no ha sido producir hijos de Dios. Primero ellos lo que están haciendo es machacar al resto, ¿verdad? En un genocidio tremendo. Desde 1948, los sionistas de Edom no han cumplido con esta responsabilidad de producir el fruto del Espíritu Santo y de bendecir al mundo, ¿verdad? Pero como han asumido el nombre de primogenitura de Israel, eso los hace responsables de ser una bendición para todas las naciones y de producir los hijos de Dios. No lo han hecho y creo que el año 2024 es su fecha límite. Repito este párrafo porque está súper enfatizado. Desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, los sionistas de Edom no han cumplido con esta responsabilidad, pero como han asumido el nombre de primogenitura de Israel, de forma mentirosa, porque no son Israel, son como mucho Judá, eso los hace, Judá mezclado con Edom, eso los hace responsables de ser una bendición para todas las naciones. Es el mandato que tenían, bendecir a todas las naciones y de producir los hijos de Dios, hijos que produzcan, hijos que lleguen a madurar y produzcan el fruto del Espíritu. No lo han hecho y creo que el año 2024 es su fecha límite. Y fíjense cómo está la cosa de caliente. Fíjense que estamos precisamente iniciando las fiestas de otoño. Creo que ayer, o creo que hoy precisamente, perdónenme un segundito, bueno, fíjese en el calendario, hoy sería Rosh Hashanah Eve, desde la preparación, el día 3, mañana y pasado mañana,
Rosh Hashanah y Rosh Hashanah día 2. Llegamos a Yom Kippur el día 12, el sábado próximo de la semana siguiente, y empieza también las fiestas de tabernáculos, Sukkot Eve, el día 16, la preparación, y a partir de ahí, pues los 8 días de la fiesta de tabernáculos, ¿no? Eso, ahí lo tenemos, que yo creo que no es ninguna coincidencia de que estas cosas tan calientes que están ocurriendo, lo de Irán que hemos visto, sea por este comienzo, ¿no?, de las fiestas de otoño. Aún así, Dios es un juez imparcial y le otorgó a Esaú Edom su derecho de primogenitura. El problema fue que Jacob tomó el asunto en sus propias manos para cumplir la profecía dada antes de que nacieran los gemelos. Metemos la manita para ayudarle a Dios a hacer el milagro, ¿verdad? Causamos un problema. Pero solo logró obtener la primogenitura demasiado pronto. Esaú no había demostrado que era indigno, no se había probado que era un hijo indigno, por lo tanto se la quitaron fraudulentamente. Si ya se hubiese demostrado que era un hijo indigno, pues hubiese sido todo normal. La ley que protege a los hijos primogénitos, no se les puede quitar la primogenitura por ley. Deuteronomio 21:17 dice: pero al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, aunque él aborrezca a la mujer, pero si ella dio a luz al primogénito, para darle el doble de todo lo que tiene, tiene que hacerlo igual. Porque él es el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de primogenitura. Los hijos primogénitos estaban protegidos, pero podían perder su primogenitura si deshonraban a su padre o cometían algún pecado grave. Esto sucedió con Rubén, quien profanó el lecho de su madre y fue desposeído de la primogenitura. Primero de Crónicas 5:1. El problema fue que cuando Jacob robó la primogenitura, Esaú no había tenido tiempo suficiente para demostrar que era indigno, para que se demostrara que era indigno. Isaac seguía favoreciéndolo porque él todavía no se había mostrado indigno. En otras palabras, la ley todavía protegía el derecho de Esaú a recibir la primogenitura, aunque la profecía de Génesis 25:23 estableciera lo contrario. Así que Isaac le prometió proféticamente a Esaú que recuperaría el dominio. No se dio un plazo para que esto se cumpliera, pero hoy sabemos que esto ocurrió en 1948. A Gran Bretaña se la conoce a menudo como la Unión Jack, y Jack es la abreviatura de Jacob. Los sionistas representan a Esaú Edom, a quienes se caracteriza en Malaquías 1, del 1 al 4, diciendo: volveremos a la tierra de Palestina. El sionismo siempre es la obsesión por recuperar la tierra. El principio del fin. Cuando Gran Bretaña entregó Palestina a los sionistas, este es otro epígrafe, el principio del fin, cuando Gran Bretaña entregó Palestina a los sionistas en 1948, representó que Jacob le devolvió la primogenitura a Esaú por un periodo de tiempo. Eso estaba representando, pues, esa devolución, el cumplimiento de esa profecía de Jacob a Esaú. Perdón, de Isaac a Esaú. ¿Por cuánto tiempo? En otros estudios hemos demostrado que la primogenitura con el nombre de primogenitura Israel le fue otorgada a Esaú por un periodo de 76 años, de 1948 a 2024. Véase el Foundation for Intercession número 388, que lo tienen enlazado. Pues si no lo pueden sacar de aquí, pueden en el blog, porque yo ahora colgaré esto también en el blog Tabernáculos, pues ahí van a poder pinchar y leerlo, ¿no? Bien, 1948 a 1900, perdón, al 2024. Ellos, bueno, asumieron, sin que les correspondía, el nombre de primogenitura de Israel, siendo Judá Edom, asumieron ese nombre y con ese disfraz, así como Jacob con ese disfraz engañó a Isaac, ellos han engañado a la iglesia para que crean que son Israel, cuando no tienen nada que ver con Israel, con las tribus del norte. El 7 de octubre
de 2023, Edom, el Estado israelí, comenzó su declive final hacia la destrucción. Fue cuando Hamás salió de su prisión al aire libre, porque Gaza es una prisión al aire libre, en Gaza y atacó a los israelíes que se encontraban cerca. Repetimos, el 7 de octubre del 2023, el año pasado, Edom, el Estado israelí, comenzó su declive final hacia la destrucción. Jamás salió de su prisión al aire libre en Gaza y atacó a los israelíes que se encontraban cerca. Pero cuando los israelíes comenzaron a bombardear a los civiles y la infraestructura en Gaza, dice el doctor Jones, rápidamente vi que ese era el comienzo de los acontecimientos que llevarían a la destrucción de Jerusalén. Esto está profetizado en Jeremías 19 del 10 al 11. En este final de año, ese comienzo de los acontecimientos, puede que este mismo año desaparezca el Estado de Israel, pero si no, es el comienzo de su destrucción. Es decir, ya no hay vuelta atrás. La Iglesia en su conjunto no verá venir esto. ¿Por qué? Por la ceguera de Isaac, por la ceguera de la Odisea, porque ve al Estado sionista como Israel. Por eso se sorprenderán cuando el país sea destruido. Van a quedar atónicos tanto los del Islam como los cristianos y todo, diciendo, bueno, pues si nos destruyen esto, pues esto demuestra que estábamos confundidos, ¿verdad? Por eso también la Iglesia tiende a pensar, la Iglesia tiene un punto ciego, su ceguera enorme apoyando al sionismo, porque están haciendo el papel del Judas colectivo en este tiempo final, ¿verdad? Por eso también Judas, pues lógicamente el sionismo, están haciendo el papel de, de los sacerdotes que condenaron a Cristo y todos esto, de los suplantadores de Cristo o del heredero del reino, y pues el falso profeta pues es la Iglesia, ¿no? Bueno, la Iglesia es Judas. El falso profeta en este caso, pues no sé, ahora mismo no, me estoy liando, no me viene quién está haciendo ese papel. Bueno, vamos a ver si tomamos a Absalón como el traidor, a David como el legítimo y tomamos a Agitofel como el falso profeta. Aquí tenemos a Agitofel como Judas, el falso profeta. Entonces, luego tenemos, en los tiempos de Cristo, tenemos a los sacerdotes del templo haciendo el papel de los usurpadores, papel de Absalón. Tenemos tenemos a Judas haciendo el papel del traidor, del falso profeta, que apoya al contrario, y tenemos a Cristo como el heredero legítimo al trono. Y en la actualidad, pues que tenemos a Cristo en la cabeza representado en los vencedores y Cristo como los legítimos herederos a asumir ese mandato de dominio, a asumir el trono. Tenemos al falso profeta, a la iglesia, al falso profeta a la iglesia, y tenemos por otro lado, bueno, repito o aclaro, bueno, ahora en este tiempo tendríamos a los vencedores y a Cristo haciendo que son los herederos legítimos del trono, tendríamos al sionismo, que son los usurpadores, y tendríamos a la iglesia que está apoyando al contrario, o sea, el falso profeta, digamos, el traidor. Bueno, me ha quedado un poco liado, pero bueno, yo creo que se habrá entendido al final. Bueno, pero Jesús, vamos, yo no sé dónde me había quedado, digo, por eso también la Iglesia tiende a pensar que el que viene en Isaías 63:1 es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Esaú ha asumido el manto de José y está tratando de imitarlo o suplantarlo. Pero Jesús lo vio en ese día y preguntó, ¿quién es este impostor? La prensa de vino, siguiente epígrafe. Siguiente epígrafe, decíamos, la prensa de vino. En el contexto de Isaías 63:1 muestra a Esaú viniendo de Edom
Entonces, ¿dónde estaba Jesús cuando Esaú se acercó a él? Las Escrituras no nos dan la respuesta a este punto, pero creo que es seguro asumir que él estaba de pie en las cercanías de Jerusalén. Observemos que ambos tenían el manto manchado de sangre. Jesús deja claro en Isaías 63, 2 al 3, que sólo él había pisado el lagar, sólo él cumple la profecía del manto de José. Esta es pues una imagen del futuro, después de que Cristo haya terminado de pisar el lagar. Esaú afirma haberlo hecho, probablemente porque fue el agente que Dios utilizó para destruir Jerusalén. Ellos mismos, quizás por la opción Sansón, o puede que venga pues por una bomba de Irán o algún país musulmán como Pakistán que se la pudiera prestar, o incluso Rusia, porque pues toda esa gente ahí, Líbano, Irán, Siria, todo eso, pues son aliados de los rusos y los chinos. Bueno, y ellos son los culpables. En realidad son los que van a destruirlo, ¿no? Incluso, como digo, puede ser que hasta directamente cuando vean que no tienen salida y pues no, no es para nosotros, pues para nadie. Nosotros lo volamos esto aquí y a correr. El lagar profético se explica con mayor detalle en Apocalipsis 14 del 17 al 20, que dice así: y del templo que está en el cielo salió otro ángel que también tenía una hoz afilada, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió los racimos de la tierra, y los echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre de los frenos de los caballos por una distancia de 200 millas, es decir, 1600 estadios, 1600 estadios, que serían 200 millas. Esto aquí entonces sobra porque está redundante. Bien, bueno, 1600 estadios pues no se puede tomar literalmente, como el contexto no se puede tomar literalmente. Entonces, lo que tenemos que interpretarlo es por esos números, que quiere decir el número 16 es el número bíblico del amor, y cuando se multiplica por 100 llegamos a 1600, y sugiere entonces el multiplicarse por 100, que es la plenitud del amor de Dios. Es decir, eso es lo que significa y lo que implica que la sangre del lagar llegó hasta los frenos de los caballos. Juan vino esta escena, dice, continúa el doctor Stephen Jones, Juan vio esta escena desde fuera de la ciudad. Perdón, que voy a modificar esto un poco, porque como es una nota que he añadido yo en el post, pues lo tengo que poner en azul. Así es. Bueno, Juan vio esta escena desde fuera de la ciudad de Jerusalén. Así es donde Cristo pisará, perdón, allí es donde Cristo pisará las uvas en el lagar de Dios, tal como lo hizo en el año 586 a.C. y nuevamente en el año 70 después de Cristo. Una descripción más detallada de esto se encuentra en Isaías 29 del 1 al 6, donde encontramos a Cristo sitiando a Ariel, Jerusalén. El ejército de extranjeros de Cristo se reúne contra la ciudad. O sea, los enemigos de Cristo no son esos ejércitos, sino son los que están dentro de la ciudad. Lo mismo que ocurre ahora. El ejército de extranjeros de Cristo se reúne contra la ciudad. La ciudad es arrasada y destruida por lo que parece ser una explosión nuclear. Por supuesto, al profeta le faltaba terminología para describirla, pero de todos modos lo hizo bien. Isaías 29:6 dice: de parte del Señor de los ejércitos serás castigada con truenos, terremotos, fuerte ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Es casi la descripción de una explosión nuclear, ¿verdad? Jeremías 19, 10 y 11 confirma que Jerusalén será destruida y añade que ni siquiera será reconstruida. Es decir, en el año 70 fue reconstruida, en el año 586 a.C. con Nabucodonosor, pues también, y ahora, en 586 hemos dicho, sí, y ahora pues
ya va a ser definitiva. Si hasta ahora ha sido reconstruida y está funcionando, también fue construida ahí por el siglo tercero o cuarto, creo que fue destruida de nuevo. Bueno, entonces si se ha levantado es que esta profecía de Jeremías todavía está en el futuro. Y como Jerusalén está ahí, pues precisamente creemos que esta va a ser la definitiva, ¿no? Si combinamos la información de Isaías y Jeremías, vemos que Jerusalén será destruida por una explosión nuclear y la lluvia radiactiva impedirá que nadie pueda vivir en esa zona durante mucho tiempo. Las escrituras no nos dicen quién podría detonar un artefacto nuclear en Jerusalén o sobre Jerusalén. En años anteriores, dice el doctor Stephen Jones, he especulado que podría proceder de Irán, que es Persia, como saben, que es los que derrotaron a Babilonia, o de la base secreta de misiles nucleares en Arabia Saudita, o tal vez de los propios israelíes, quienes podrían verse inducidos a invocar la opción Sansón, morir matando. Hoy parece que el candidato más probable es Irán. Irán es Persia, la nación que derrotó a Babilonia, cuyo rey era Ciro, un tipo de Mesías, Isaías 45:1. Sin duda, Irán desempeñará un papel en el derrocamiento de la Babilonia moderna y de la cabeza de la serpiente en Jerusalén. Sin embargo, si el gobierno israelí cree que está a punto de ser destruido, puede invocar la opción Sansón diciendo, si no podemos tener esta tierra, entonces nadie podrá tenerla. Esto en realidad está profetizado en Isaías 29, 7 y 8, donde vemos que los invasores extranjeros, liderados por Cristo, tampoco obtendrán la tierra, a pesar de que son liderados por Cristo. El sueño, de los invasores, está citando que están soñando, uno que sueña y se despierta, perdón, uno que sueña y se despierta y resulta, sueña que está comiendo, se despierta y resulta que está hambriento, o que sueña que está bebiendo y se despierta y está sediento, ¿no? Dice, el sueño de los invasores es recuperar la tierra que los sionistas les robaron en 1948 y 1967. Pero los sionistas le robaron a quién, a los palestinos, ¿verdad? En 1947 y 1948 y 1967. Pero esto es solo un sueño en el que comen y beben, pero cuando se despiertan siguen teniendo hambre y sed. En otras palabras, no podrán heredar la tierra, nadie lo hará, será demasiado tóxica debido a la lluvia radioactiva. Siguiente epígrafe, el año de la venganza y de la redención, el año agradable del Señor, pero también el año de la venganza. Ahí hay dos matices. Isaías 63:4 dice, porque el día de la venganza, ahí es la palabra Nakam, con Q y acabado en M, está en mi corazón y mi año de redención ha llegado. Aquí vemos por un lado venganza y por otro lado redención en Isaías 63:4. Este día de la venganza es el año del jubileo. Escuchen, el año de la venganza es el año del jubileo y creo que habíamos dicho que era el día 12 o el día 16, no me acuerdo, cuando venía el, el sábado que viene, no, el siguiente, es el día de la expiación. Bien, ese es el año en que culmina el tiempo de la redención con el jubileo. Entonces es el año de la redención. El versículo anterior es similar a Isaías 61:2. En Isaías 61:2 dice, predicar el año favorable, y el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso aquí tenemos que el año favorable equivale al año de redención y el día de la venganza del Dios nuestro pues equivale lógicamente al día de la venganza. Ahí por esos textos los podemos relacionar. Para predicar el año favorable del Señor, dice Isaías 61:2, que ha venido para predicar el año favorable o el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro para consolar a todos los enlutados. El año favorable del Señor parece ser el sinónimo de mi año de redención. Lucas 4:19 y 20. Perdón, el año de redención. Punto. Lucas 4:19 y 20 nos dice que Jesús
omitió este versículo en la sinagoga de Nazaret. Él se paró, no leyó el texto completo. Su concepto de venganza era erróneo, ya que no veían cómo la venganza se conectaba con el consuelo. Ahí se paró y luego pues eso quedó pues para este tiempo final, porque parte se cumplió en los tiempos de Jesús, pero la otra parte se iba a cumplir en este tiempo. Nachán y Nakam. Siguiente epígrafe. Nachán significa consuelo en sentido positivo, mientras que Nakán es la venganza del juicio divino. Nachán fue diseñado para absolver al inocente, mientras que Nakam juzga a los pecadores, para restaurarlos a un lugar de perdón y honor, generalmente a través del pago de una restitución o en casos más graves mediante el trabajo para saldar la deuda, es decir, la esclavitud. Un pariente redentor es un consolador, es decir, es un nachán, cuya responsabilidad es defender a los miembros de la familia de ser víctimas de un crimen. Si el miembro de la familia era la parte culpable, el pariente redentor no estaba obligado a ponerse del lado de un pecador. Era, ante todo, un siervo de Dios, y esto requería que sirviera la causa de la justicia, independientemente de los lazos familiares. Su responsabilidad principal era asegurarse de que se hiciera justicia para satisfacer la ley, redimir al pecador y restaurar los derechos de la víctima. Siguiente epígrafe, mía es la venganza. Pablo nos dice en Romanos 12:19, amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar o dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo citó Deuteronomio 32 al 35, donde la palabra hebrea para venganza es nakam. La orden de Pablo se dio porque la venganza de los hombres es diferente a la venganza de Dios. Los hombres están motivados por el interés propio y sus emociones influyen en sus juicios. Su intención en la mayoría de los casos es castigar en lugar de corregir y restaurar. A menudo muestran una lealtad equivocada al ponerse del lado de su propia tribu o de miembros de su familia que han pecado, y no debe ser así. Muchos cristianos por ejemplo, si mi marido ha pecado, aunque sea mi marido, pues yo no me puedo poner del lado de mi marido. Debo ponerme de parte del Señor, aunque eso suponga que yo pierda a mi marido. Bien, pues lo mismo para la mujer. En otras palabras, el problema es que la venganza del hombre suele carecer del propósito restaurador, que es la base de la justicia de Dios. El hombre tiende a ser parcial en sus caminos. Dios es un juez imparcial, por eso debemos dejar lugar a la ira de Dios. El papel del Espíritu Santo, entonces, no es sólo traer consuelo, sino también convencer al mundo de pecado. Juan 16:8. El Espíritu Santo no deja de lado la justicia, sino que la usa para corregir y restaurar a los pecadores. Esta es la única manera legal en que Dios puede cumplir su promesa de salvar al mundo sin ir en contra de su propia naturaleza. Él debe ser fiel a sí mismo. Por eso la venganza, aunque es venganza, es de Dios, es consoladora porque al final es para restaurar. Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, este es lo que teníamos para hoy. Espero que les parezca interesante y caliente como para los tiempos que corren. Simplemente recordarles entonces de nuevo que el próximo viernes, Dios mediante, veremos ese capítulo 4 de Deuteronomio, el primer tomo del libro de Deuteronomio del doctor Stephen Jones. Y nada, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Oro que Dios los bendiga a todos, que les abra su entendimiento para que puedan entender esta palabra de tabernáculos, esta palabra del tiempo del fin, y también les emplazo para el próximo viernes entonces. Hasta entonces, valga la redundancia, pásenlo bien.